En la presentación les comentaba que, bueno, hemos tenido 16 días de activismo, estamos teniendo una cantidad de actividades a lo largo de toda la región y estamos teniendo una cantidad de procesos que sirven para levantar sensibilización sobre lo que está pasando hoy en día en este mundo donde reconocemos que el derecho de las mujeres y las niñas a vivir en un mundo libre de violencia desde luego es un derecho humano, pero sin embargo vemos como cada día hay claras evidencias de que esos derechos se vulneran en todos los espacios de la vida de las mujeres y las niñas, no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado. Sigue siendo en nuestra región, salvo algunas excepciones, el espacio público el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas, el espacio privado, perdón, ¿no? Y en algunos lugares también, pues el espacio público, podemos decir que es el espacio donde menos se ha levantado información estadística que nos permita poder hacer una determinación de la realidad y de cómo las mujeres y las niñas nos desenvolvemos en este espacio. Sin embargo, sabemos que las redes de trata, las redes de crimen organizado hoy en día han sido también elementos a tomar en cuenta en lo que están viviendo las niñas sobre todo y las mujeres en el marco de esta pandemia y en el marco de los grandes procesos de movilidad humana que se están dando a lo largo de la región y que fueron claramente afectados también con motivo de las medidas que se tomaron por la pandemia. Uno de los temas que desde luego también ha sido un tema histórico en la lucha que lleva el movimiento feminista y en la lucha que llevan las mujeres y en las luchas que se han cristalizado en documentos internacionales, en tratados internacionales y en mecanismos internacionales de protección tienen que ver con cómo visibilizar el papel que juegan los medios de comunicación en el ejercicio de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia. Y eso es un elemento que nos convoca en la mañana de hoy, nos convoca con este panel muy enriquecedor, donde vamos a estar compartiendo, además de con la secretaria ejecutiva de la CIM, la doctora Alejandra Mora Mora, con tres grandes especialistas, tres mujeres que han dedicado su vida a enseñar, visibilizar y mostrar cómo impactan los medios de comunicación en la vida de las mujeres, cómo una comunicación basada en estereotipos de género y de relaciones de subordinación que reproducen estereotipos que someten a mujeres y a las niñas en todos los espacios de la vida pública, tienen un impacto en nuestra vida y tienen mecanismos de reproducción que muchas veces, como ustedes saben, son muchos más rápidos que cualquier política pública que tienda a revertir los efectos perversos de estos mensajes. Entonces, desde la Comisión Interamericana de Mujeres y desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, lo que hemos venido es levantando la bandera, asumiendo ese reto. El tercer informe hemisférico del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará ha venido tratando de levantar información sobre cuáles son los esfuerzos que se han venido realizando a nivel regional desde los estados, pero también desde los medios de comunicación social para autorregular los mecanismos de reproducción de estereotipos de subordinación y estereotipos de género, y encontramos que si bien la mayoría de los estados reconoce que hay un problema que tiene que ser dirigido y que tiene que incorporarse algunas medidas para paliar el importante impacto que tienen los medios en las vidas de las mujeres, vemos que todavía son muy pocas las autorregulaciones existentes por parte de los medios de comunicación y también son muy pocos los mecanismos de coordinación existentes tanto con los medios online y con la publicidad sexista que vemos que se reproduce a lo largo de la región. Entonces, bueno, para empezar, tenemos aquí a nuestra secretaria ejecutiva Alejandra Mora Mora. Después vamos a seguir participando con la periodista Lucía Lagunas. Lucía
para presentarla muy brevemente, es periodista, es mexicana. Lucía Lagunes ha estado trabajando en México desde la comunicación desde una perspectiva de derechos humanos, y desde esta perspectiva también ha participado con un conglomerado de mujeres periodistas en México para construir una agencia de noticias que tenga una perspectiva de género y que pueda dar cuenta de que otra manera de informar es posible, otra manera de informar desmontando los estereotipos de género. Es el ejercicio que ha hecho CIMAC Noticias en y que ha impactado toda la región. También nos acompaña la profesora Magdalena Valdivieso. La profesora Magdalena Valdivieso es doctora en Ciencias Políticas, y la doctora Valdivieso hace prácticamente más de 30 años ha venido educando, trabajando y haciendo un esfuerzo por difundir estos temas. La doctora Valdivieso impactó en estos temas en la conferencia de Beijing hace 25 años, pero también desde su militancia feminista, pero también desde sus trabajos teóricos y desde el trabajo académico, ha venido señalando cuál es el impacto de los medios de comunicación social en la vida de las niñas y de las mujeres. Por último, tenemos a Sandra Chajer. Como ustedes saben, Comunicar Igualdad también es una iniciativa que tiene ya, bueno, con otras iniciativas de comunicación en Argentina. Ya van a ser casi más de 12, 13 años que tiene Comunicar Igualdad trabajando también en desmontar estereotipos, pero además sobre todo en generar herramientas de comunicación, herramientas que nos permitan comprender cuándo la comunicación no es una comunicación igualitaria, cuándo la comunicación está construyendo estereotipos de género y cuándo es absolutamente necesario llamar la atención, señalarlo y dejarlo visto. Entonces vamos a estar conversando, bueno, 4 mujeres con muchísima experiencia, con muchísima claridad en este tema y con muchísimo compromiso de que este sea el inicio de un proceso mucho más amplio en el que en los siguientes años vamos a seguir construyendo herramientas, análisis, capacidades y compartir con los estados estos aprendizajes y con el movimiento de mujeres. Así que con eso, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, Alejandra Mora Mora, quien va a hacernos una exposición con respecto al tema. Alejandra, por favor, buenos días. Buenos días, Luz Patricia, se escucha ahora que están como cuidando estos detalles de la nueva realidad. Me alegro mucho estar y tener estas invitadas y poder hacer hoy en conmemoración con el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y todos los 16 días de activismo, una reflexión sobre esta materia, pero además recordar que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y me parece muy importante porque es apropiarnos de este espacio también. No solo nuestros días específicos son nuestros días, sino que cuando hablamos de derechos humanos, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano y esta fue nuestra gran reivindicación histórica, hablar de que los derechos en general también son derechos de las mujeres. Magdalena, Lucía, Sandra, un gusto de verdad estar en este espacio juntas y bueno, colocar ahora, bien decía Luz Patricia, que MESECVI también va a asumir está colocando este tema de mejor manera para poder investigar un poco lo que son las responsabilidades del mundo de lo privado, porque a veces tenemos una línea clarísima en relación con las responsabilidades del Estado, pero hay actores que cada vez de mejor manera hay que llamar y ya de por sí Belén, nuestro maravilloso instrumento regional, bien sentó responsabilidades sobre los medios de comunicación en el tema de los estereotipos. Así es que bueno, celebro mucho que hoy podamos hacer una presentación sistémica de lo que sucede con los medios de comunicación y además me parece muy importante empezar la reflexión señalando esto, que no es un tema privado, que es un tema, digamos, que está en el mundo de lo público, todo lo que sucede alrededor de la violencia contra las mujeres, y lo otro es que no se puede tratar como
si fuera un hecho aislado, como si le estuviese pasando a una persona en concreto, porque se trata de un tema sistémico, estructural, y este es uno de los principales retos. Señalaba que nuestro maravilloso instrumento jurídico lo prohibió hace 25 años, cuando estableció claramente que los estados tienen la obligación de alentar que los medios de comunicación elaboren directrices adecuadas para la difusión y para erradicar la violencia contra las mujeres y sobre todo para eliminar todo el tema de los estereotipos. Y entonces, bueno, eso nos coloca y por eso este evento en el que nuestro objetivo es reflexionar ¿dónde está y cuál es el punto en el que estamos? ¿Qué es lo que ha sucedido con los medios de comunicación? Y bueno, y como siempre, las dificultades de empujar los temas de las agendas de las mujeres requieren una serie de alianzas. Por eso está hoy la academia, por eso están las personas y mujeres comunicadoras. Es decir, cómo entre todas podemos hacer una suerte de alianza que también, por supuesto, el Estado, donde son los grandes responsables al final de todos los temas de derechos humanos. Los medios de comunicación en los últimos tiempos no solamente tienen y se considera casi como un poder, y así lo define la literatura en muchos espacios, sino que además ahora está en el campo de la comunicación con una serie de adelantos tecnológicos. Y esto además hace que la información que produce llegue, digamos, más expansivamente a más personas. Y esto es un tema muy importante porque cada vez más la gente consume lo que los medios de comunicación difunden, lo que los medios de comunicación plantean. Y aquí el punto de inflexión es cómo se imagina y se difunde el tema de las mujeres. Y muchas veces, y esto también está asociado a la publicidad, está abiertamente relacionado con imágenes muy estereotipadas y degradantes de las mujeres. Y lo que sucede con estas imágenes es que van perpetuando una forma de percibir a las mujeres y en general lo femenino. Y entonces, lejos de ayudarnos a colocarnos en ese lugar en el que venimos luchando por nuestros liderazgos, por los ejercicios no discriminatorios en el acceso a derechos y oportunidades, se coloca en un lugar donde no está de acuerdo con estas expectativas ni con nuestros derechos. Hay una serie de elementos que a mí me parece importantes señalar desde lo que ha venido pasando y es sobre todo lo asociado al tema de la violencia contra las mujeres y es colocarnos en un patrón en el cual hay una connotación de amarillismo en lugar de explicación de las causas que hacen a las mujeres víctimas de violencia. Y este amarillismo evidentemente debilita cualquier profundización sobre los temas de fondo que subyacen a la violencia. Y esto también tiene un efecto particular y es que en este amarillismo se coloca a una mujer víctima en esas circunstancias frente a una situación donde parece que solo a ella le pasara y donde entonces se coloca este imaginario de que es un hecho aislado, que no tiene relación con la vida de las otras mujeres que estamos alrededor, ni con la estructura social, y tiene un objetivo más de vender que de hacer una profunda reflexión de lo que le pasó a esta mujer y de cómo le pasó y por qué le pasa para evitar que a otras les pase. Y eso, digo, que es la ruta más estratégica que tiene nuestra perspectiva de género y por eso lo seguimos vendiendo en cada uno de los espacios. Nuestra perspectiva de género tiene que ver
con describir las situaciones donde hay impactos diferenciados sobre las mujeres, pero la categoría política de esta perspectiva de género es la posibilidad de transformarlo, y aquí es donde estamos sentando uno de los ejes más importantes de esta reflexión. El otro tema, y bien lo dice la Convención Belén do Pará, cómo interactúan los estereotipos en las posibilidades de construir una identidad de las mujeres que no esté limitada para el acceso a los derechos. Y la construcción de los estereotipos en los medios de comunicación está colocada en el uso de una imagen que descalifica o que coloca la responsabilidad de la violencia en las mujeres. Y así vemos en toda una América Latina plagada de notas específicas sobre los casos de violencia en el que culpan a las mujeres de lo que sucedió, de la forma de vestir, de los supuestos valores morales o familiares de las mujeres, hacen entrevistas a los vecinos para decir que la señora llegaba siempre muy tarde o que vestía de tal forma, y estos son no más que una forma muy clara de perpetuar estas concepciones arraigadas y que tienen una base de distorsión y de desvalorización de las mujeres. Otro elemento que nos parece muy, muy importante es que no se coloca los reportajes en la responsabilidad del que perpetra el hecho. Y aquí quisiera mencionar un hecho que hace poco participamos como aquí en Costa Rica en una reflexión donde toda la construcción de un mensaje, de una entrevista, se había hecho sobre la base de los abogados y abogadas que llevaban el caso de la defensa de las personas que estaban acusadas de un femicidio. Y cuando eso sucede, es evidente que como la víctima no está, porque ya partió, porque la mataron, porque se ejerció sobre ella la violencia extrema, el femicidio. Entonces, colocar estas vocerías solo en la vocería de quien está acusado genera una enorme distorsión, y hay un contenido ético también sobre el cual quisiera colocar, porque la reflexión no es solamente de compromisos, de obligaciones legales, sino también de compromisos éticos en relación con esto. Y las víctimas de violencia en femicidio, si bien es cierto, no están ellas en lo presente, los cuerpos hablan, y los cuerpos sobre los cuales se perpetró violencia, sobre los cuales hay una serie de señales, también hay que respetarlos. Además, son cuerpos llenos de dignidad, y aquí hay un llamado de atención en los casos de femicidio, particularmente de cómo se han venido registrando. Llamar la atención en esto y en algunas distorsiones que se han venido señalando tiene que ver además con la responsabilidad de los medios de comunicación en una doble función. Es una función tanto formativa como educativa de la sociedad. Ellos pueden contribuir estratégicamente al combate de los estereotipos de género, a los temas de desigualdad, a fortalecer los derechos humanos de las mujeres, a adoptar otras formas de expresión visuales, escritas, etcétera, que sean compatibles con este discurso de derechos humanos. Por eso, muy importante, no solamente reflexionar entre nosotros, sino convocar a los medios de comunicación para que se conviertan en eso, en un vehículo para la igualdad. Hay retos enormes asociados a esto y a los mandatos éticos de la comunicación. Es evidente que el combate de la violencia de género requiere entonces del involucramiento de todos los medios de socialización, y por eso es tan importante la familia, la educación, y por eso estamos colocando este tercera pata de lo que es los procesos de socialización, como son los medios de comunicación. Sin duda alguna, desde ahí se fortalecen los estereotipos o se cambian los modelos de comportamiento hacia modelos de convivencia respetuosos de los derechos humanos. Y la violencia de género
no debe constituir una narración equívoca que afecte la dignidad de las mujeres dentro del discurso mediático, y esto es el mensaje que como Comisión Interamericana de Mujeres, como MESECVI, queremos realmente dejar en la reflexión. Es la responsabilidad de convertirse en aliados de la igualdad, y que implica entonces un trabajo coordinado entre sociedad, medios, gobierno, la academia, por supuesto, y las alianzas estratégicas que podamos generar para este tipo de esfuerzos. Termino señalando estas breves reflexiones que ayer aquí en Costa Rica, y señalo esto porque estoy haciendo teletrabajo temporalmente desde acá, entonces he participado más directamente en algunos espacios. Ayer se hizo en el país una suerte de tribunal de conciencia en los temas de los medios de comunicación. Había pedido que si me podían pasar algunas de las conclusiones, pero lo van a sacar hasta mediodía, pero lo vamos a colgar porque le vamos a hacer mucha divulgación a este espacio en el que participó Alda Facio, Roxana Rojo, una serie de compañeras de la región, líderes en los temas de las mujeres, y si de la experiencia que tuve oyendo y reflexionando sobre esto, quiero colocar las voces de las víctimas en esto, no solo las víctimas directas de la violencia, sino las víctimas indirectas, y me refiero también a las familiares, los niños y las niñas que quedan víctimas de esto porque presenciaron el hecho, porque son ahora huérfanos, a las madres, esas personas que continúan viendo cómo los medios de información hablan de quien ya no está, plantean el hecho en términos de culpabilización, preguntándose cosas que son absolutamente improcedentes, y cómo lo sienten y cómo lo viven. Y quiero eso porque las voces de las víctimas siempre nos dan una lección de vida, de cómo se sienten, y si hay algo que debemos cada día colocar de mejor manera quienes trabajamos en derechos humanos, es la empatía, es la posibilidad de sentir como lo viven las otras personas. Y termino señalando que si bien es cierto en este momento estamos hablando de lo que sucede con las mujeres víctimas en los temas de violencia, quiero también plantear que las mujeres tenemos una enorme capacidad de resiliencia para salir de estos espacios, para convertirnos en lideresas de los entornos y para en colectivo intentar hacer estas transformaciones. Cuenten con el MESECVI, con la Comisión Interamericana de Mujeres. Cada día decimos más que estos son los espacios que tienen las puertas abiertas, y hacer este tipo de espacios son muy importantes, pero también acompañarnos para hacer el diseño de políticas públicas. Y a todas las personas que nos oyen y están interesadas en este tema, sepa que tienen en esta instancia una aliada. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a continuar entonces con algunos de los puntos que ha tocado Alejandra. Bueno, cómo los medios impactan, cómo los medios comunican, cómo los medios construyen esos estereotipos a través del sistema informativo, pero también a través del sistema de publicidad. Vamos a conocer un poco a través de Lucía Lagunes la experiencia que CIMAC Noticias tiene para compartirnos. Lucía, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Qué gusto poder estar aquí y agradezco muchísimo. Yo escucho un poquito de retorno. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Decía que agradezco muchísimo esta posibilidad de diálogo con mis colegas y con las personas que nos están acompañando. Me gustaría señalar en primer lugar en relación a lo que estaba comentando Alejandra Mora, el papel ético indudablemente que se requiere en los medios de comunicación y resaltar indudablemente las buenas prácticas que pudieran existir dentro de los medios de comunicación. Tenemos, por desgracia, un aprendizaje en los medios de la concepción morbosa y sensacionalista de la violencia en general.
Históricamente la violencia contra las personas, los actos violentos han sido narrados en el periodismo desde esta representación morbosa, poco ética, como lo decía Alejandra, amarillista, en la lógica de la sangre vende. Muchos de nuestros países, no solamente de la región, sino en el mundo, tiene periódicos que están dedicados exclusivamente a las notas de sucesos que se conocen, las notas de la cobertura de hechos violentos, donde el centro de la información es el hecho mismo, donde la descripción del hecho está basado en el dolor de las personas que han vivido estos hechos. En el caso de la violencia contra las mujeres, a este aprendizaje, a esta fórmula periodística que se desarrolla en el mundo, se agrega el sexismo y la desigualdad de las mujeres. Así pues, lo que tenemos en las representaciones de los medios de comunicación es un anclaje permanente, especialmente a través de las noticias, pero en general de las representaciones mediáticas de la violencia contra las mujeres. Tenemos un anclaje de la normalización de la violencia contra las mujeres y de romantizar la violencia contra las mujeres. Es decir, hacer de la violencia un acto amoroso, muchas veces de los hombres, y no cuestionar precisamente que la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la condición de desigualdad que vive la sociedad y que esta violencia es un instrumento de control hacia las mujeres que utilizan los hombres para mantener precisamente la opresión de las mujeres. ¿Qué es lo que tenemos en los medios de comunicación, especialmente referido al ámbito periodístico? Pues lo que tenemos es la justificación permanente del agresor, señalando que el acto que él cometió tiene que ver con el amor a través de los celos o con un acto de responsabilidad de la víctima. Es decir, se coloca como un acto particular, un hecho noticioso. Si la violencia contra las mujeres se sigue retratando como si fuera un acto individual de las personas y no como una problemática social y política que tiene que ver con la actuación de los estados, de los gobiernos y una tarea fundamental de los sistemas de justicia. En México, ustedes lo saben muy bien, un país donde tenemos altas tasas de feminicidio. Estamos hablando de 11 mujeres asesinadas al día. La reproducción de estos mensajes efectivamente a través de los medios de comunicación siguen, insisto, anclando y permaneciendo en el imaginario social que la violencia contra las mujeres es un hecho fortuito, es un hecho que ocurre hoy además en el marco de un entorno de una violencia exacerbada en nuestro país. Así que no solamente se está hablando de violencia contra las mujeres por la razón de ser mujeres, por esta construcción de género, sino que esta violencia se ve exacerbada por el contexto violento que vive nuestro país. Y ahí se ha colado, digamos, en esta narrativa informativa, una segunda justificación que solemos encontrar en los medios que abordan la violencia contra las mujeres en contextos de conflicto, en contextos de alta violencia social. Es decir, se va colocando en el imaginario social que quien asesina a las mujeres son integrantes de pandillas, son integrantes de organizaciones criminales, volviendo a eliminar el tema nodal que tiene que ver con esta construcción de desigualdad entre mujeres y hombres y con esta responsabilidad que tiene el Estado
precisamente para garantizar a todas las mujeres la integridad y la seguridad que debemos tener por el simple hecho de ser ciudadanas. Me parece fundamental que hoy rescatemos no solamente la Convención Belém do Pará, que sin duda es fundamental, sino también el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, que en este año está cumpliendo también 25 años, porque me parece que sigue siendo la hoja de ruta que marca el qué hacer en materia de medios de comunicación y los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a la información y a la libertad de expresión. ¿Cuáles son las responsabilidades que las empresas informativas tienen con los derechos ciudadanos de las mujeres en términos de los derechos civiles y políticos, que tiene que ver con el derecho de ser informadas, por supuesto, pero también con el derecho a estar en los medios de comunicación con nuestra voz propia, analizando como parte del debate social y político que requieren las sociedades los temas de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Y eso me lleva también a hablar de un tema nodal que tiene que ver con la plataforma de acción que somos las periodistas. Cuando se habla de los medios de comunicación, muchas veces hablamos en abstracto, es decir, los emporios. Pero dentro de los medios de comunicación estamos mujeres y hombres que somos quienes construimos los enfoques de la noticia. Las y los periodistas que decidimos qué es noticia y cuál será el enfoque que esa información va a tener. Y aquí quiero traer un elemento fundamental que somos las periodistas. Las periodistas que además hemos asumido en nuestra práctica profesional la defensa de los derechos humanos de las mujeres como un eje nodal del periodismo que desarrollamos. Un ejemplo de ello, sin duda, es IMAG Noticias, pero también muchas periodistas que a lo largo y ancho de la región y del mundo están haciendo un periodismo que está buscando efectivamente construir la otra narrativa que se está generando en los medios comerciales, en los medios tradicionales, pero también en los medios digitales que, como bien señalaba Alejandra, se han convertido en estos megáfonos del sexismo mediático que tenemos en los medios de comunicación tradicionales. Y quiero hablar de las periodistas en dos dimensiones, tanto en nuestra responsabilidad ética que tenemos para construir una nueva narrativa donde el respeto a los derechos humanos sea parte del valor del buen periodismo que se haga en el mundo. Se ha señalado a lo largo de estos 25 años que efectivamente hablar de buen periodismo es hablar del respeto precisamente a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, y que esto tendría que ser asumido precisamente en la práctica periodística dentro de las líneas editoriales de los medios de comunicación y, por supuesto, en la enseñanza para las nuevas generaciones de comunicadoras y comunicadores que van a emanar de las universidades. Pero quiero hablar también de las dificultades internas que estamos enfrentando las periodistas, que como nunca en otro momento estamos enfrentando la violencia, también en el ejercicio de nuestra tarea periodística y dentro de nuestras redacciones y centros de trabajo. La violencia contra nosotras también limita la posibilidad de transformar este periodismo misógino, este periodismo que justifica la violencia contra las mujeres, porque dentro de las propias redacciones y de las propias estructuras de los medios de comunicación está naturalizada la violencia contra las mujeres. No podemos comunicar una versión distinta de la violencia contra las mujeres cuando dentro de las propias redacciones está justificada la violencia contra las mujeres periodistas. Compartir con ustedes un dato que me parece importante porque precisamente las asimetrías en el periodismo y en el espacio que nosotras como reporteras, como periodistas tenemos, tiene que ver mucho con esta violencia contra las mujeres y la forma de narrar
precisamente estas violencias contra las mujeres. De la información que se produce en todo el mundo por cualquiera de las vías, incluidas los ámbitos digitales, solo el 37% de esta información tiene como autora, como firma a una reportera. Solo el 27% de los puestos altos de la dirección de las empresas noticiosas están ocupadas por mujeres. Estas asimetrías de género que estamos viviendo dentro de las estructuras empresariales de los medios de comunicación está reflejada también en el enfoque de la noticia que se está transmitiendo dentro de los medios de comunicación. La violencia contra las mujeres en las redacciones es algo que poco se habla y que suele dejar en un segundo plano, pero no es cosa menor. Si las mujeres periodistas no tenemos condiciones libres para ejercer nuestro periodismo, difícilmente vamos a poder construir otras narrativas e impactar en la vida cotidiana, en las estructuras lógicas de la construcción de la información, otros procesos precisamente que tengan que ver con igualdad y precisamente que tiene que ver con el respeto a la vida y la integridad de las mujeres. Y quiero traer aquí el informe precisamente reciente que acaba de publicar la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, Drubasta Simanovic, quien señala que el acoso y el abuso que sufren las periodistas, tanto en línea como en la vida real, son reflejos de los problemas más serios del sexismo en la sociedad. Y esto está reflejada, por supuesto, en esta naturalización de la violencia precisamente al momento de tratarse dentro de los medios de comunicación en los hechos noticiosos. ¿Qué vivimos las periodistas? En una encuesta mundial que se realizó entre periodistas, 65 de cada 100 mujeres encuestadas afirmaron haber experimentado actos de intimidación, amenaza y abuso en las relaciones de trabajo. ¿Cómo podemos construir un periodismo distinto cuando las propias periodistas tenemos que protegernos precisamente de la violencia que estamos viviendo? Las principales agresiones fueron abuso de autoridad, intimidación verbal, escrita o física, incluidas las amenazas e intentos de dañar nuestra reputación, además de violencia física, violencia sexual y violencia en entornos digitales. Es decir, las periodistas estamos viviendo también, como cualquier otra mujer, en nuestros entornos laborales la violencia que está colocada por la base de la desigualdad y el sexismo. Y esto está impidiendo, por supuesto, hacer un cambio en la lógica de la información que están llevándose a cabo dentro de las redacciones y dentro de los medios de comunicación. ¿Cuáles creo que son precisamente las responsabilidades, no solamente de las empresas, de los dueños de los medios de comunicación, sino también tiene que ver precisamente con todas estas instancias del Estado, es decir, de las instancias legislativas, del sistema de justicia, pero también de la sociedad? Me parece fundamental que es momento de interpelar a las audiencias críticas precisamente de los mensajes que se está recibiendo. La relatora de violencia contra las mujeres señala precisamente en su informe la obligación de los estados de incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a crear y mantener un entorno seguro y favorable para el periodismo libre e independiente. No hay posibilidad de cambio de estas narrativas si el periodismo y las periodistas seguimos siendo atacadas. Prohibir y tipificar como delito el acoso sexual, también como un atentado al ejercicio periodístico de las mujeres, me parece fundamental. Pero también quiero traer aquí parte de las recomendaciones que el propia plataforma de acción de Beijing colocó en el centro y que me parece que varias periodistas que estamos hoy haciendo esta labor de hormiga dentro de las redacciones y dentro de los medios de comunicación nos parece fundamentales y que tiene que ver precisamente con contar con
la necesidad de crear códigos éticos y líneas editoriales en los medios de comunicación que sean públicos, que estén colocados a la luz precisamente de la sociedad, porque esto educa precisamente para construir audiencias críticas, saber desde cuál es la posición que esos medios de comunicación están informando, nos ayuda precisamente a construir los debates que se necesita, fortalecer o construir los observatorios de medios que muestren el sexismo, que den la evidencia científica de este sexismo en el tratamiento de los medios de comunicación y de la discriminación que hacia las mujeres se va naturalizando a través de las narraciones y las representaciones en los medios de comunicación, me parece fundamental. Mejorar las condiciones laborales de las periodistas es otro gran tema. Hemos visto en los últimos 25 años la pauperización de las condiciones laborales de las periodistas. Queremos construir un periodismo que también se ejerce en dignidad, fomentar y fortalecer las redes de mujeres periodistas comprometidas con esta narración en los medios de comunicación me parece fundamental y por supuesto urge construir el espacio de equidad y de paridad en los medios de comunicación en todos los espacios de decisión editorial donde las mujeres debemos estar representadas en igualdad de condiciones que los hombres. Muchas gracias y perdón si me extendí. Gracias. Gracias, Lucía. Sí, perdón por interrumpirte, pero bueno, creemos que este es un tema que nos va a llevar varios años seguir como poniendo, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la que se encuentra nuestra región? Bueno, voy a darle la palabra entonces, sin más preámbulos, a la profesora Magdalena Valdivieso Ide, que como comentaba anteriormente, ha venido como haciéndole un seguimiento a este tema en los últimos, bueno, desde Beijing. Profesora, por favor. Bueno, muchas gracias, un placer compartir con ustedes y con las personas que están asistiendo a este foro. La verdad es que Luz Patricia Mejía siempre me presenta con mucho más cosas de las que realmente he hecho. Y quiero enfocar el tema desde lo que es mi espacio de trabajo, que es la ciencia política, más que otras, desde donde se trabaja el tema de la violencia, de manera que voy a referirme a la violencia política, que se ejerce también desde los medios de comunicación. Agradecerles y comentarles entonces de qué se va a hacer mi enfoque. Partiendo por la reflexión acerca de que las demandas que hemos tenido y los avances que hemos logrado históricamente las mujeres en participación política y el acceso a espacios de decisiones han desafiado permanentemente el orden que sostiene el patriarcado que aún está vigente. Y lo han desafiado porque apuntan a uno de sus pilares fundamentales, que es justamente la separación entre el espacio público y el espacio privado, los roles que se asocian a ello y esta ubicación que se ha naturalizado de nosotras las mujeres en el espacio privado. Entonces, ante estos avances de las mujeres que han sido vistos como transgresiones por el sistema dominante, este ha respondido con diversas formas de violencia. Buscaron en el inicio de la confrontación derechamente impedir la participación política de las mujeres. Recordemos la represión violenta que sufrieron las sufragistas en todos los países en los cuales este movimiento se hizo y se avanzó. Pero también en la historia reciente, y hablaba recién Lucía, el asesinato a mujeres candidatas y a lideresas ambientalistas. De manera que las respuestas desde el sistema han sido de distinto tipo, algunas muy cruentas como han sido estos asesinatos, y también es permanente. Ahora, en la actualidad, cuando ya las mujeres hemos logrado mayor equidad de género en los cargos de elección popular, y cuando ya nos hemos instalado en los espacios de decisiones políticas, la cultura patriarcal responde utilizando otras formas de violencia, destinadas todas ellas a preservar, yo creo que sin mucho éxito ya, pero sí con mucha beligerancia, el imaginario conservador sobre la acción política como propia de la masculinidad.
Estas reacciones del sistema van desde actos explícitos de violencia, a los que ya me refería, al acoso. Lucía acaba de decir los actos explícitos de violencia al interior mismo de los medios, hasta el sexismo, que es lo que tenemos más presente en los medios de comunicación y también en las redes sociales, que están dirigidas a las mujeres por ser mujeres y que tienen siempre el propósito de forzarnos a retirarnos de la vida política o al menos hacerlo como una experiencia muy exigente, muy desgastante, que siempre nos mantiene. Yo he estado en el espacio político y converso mucho con compañeras que están, sabe que Chile ahora está en un proceso de elección preparatorio de candidatas y precandidatas para la convención constituyente, y conversamos lo difícil que sigue siendo para las mujeres estar en el espacio político, justamente en parte por la función que están cumpliendo los medios. Ahora, la teoría feminista nos ha proporcionado pistas bien importantes a por qué ocurre esta violencia política contra las mujeres, resaltando siempre esta asociación entre los hombres, lo masculino y la esfera pública, y la política y la economía, y las mujeres la esfera privada y del hogar. Pero también recordándonos, y me parece bueno recordar hoy, que la exclusión de las mujeres de la política está en los cimientos del contrato social que nos ha regido por siglos, que dejarnos fuera de los espacios de decisiones políticas, aunque hayamos sido parte importante y protagónica de los movimientos sociales que han logrado los cambios sociales, ha sido una práctica reiterada. Desde la Revolución Francesa, pasando por todos los movimientos políticos que han tenido, todos ellos, muchas dificultades para reconocer en igualdad de condiciones los derechos a la representación y a la acción política, y prefieren siempre agradecernos los aportes y regresarnos al hogar. Ha pasado, es decir, ha pasado después de las confrontaciones mundiales, ha pasado después del triunfo de los movimientos revolucionarios en nuestro continente, con excepción del movimiento zapatista, que siempre lo mencionamos, que ha tenido una actitud distinta ante esto. Pero quisiera poner eso en el foco, la preocupación del modelo y del sistema patriarcal por alejarnos del espacio político ha sido permanente y es absolutamente estratégica para el modelo. Entonces, diversos estudios que ustedes ya han ido señalando han analizado la representación de las mujeres políticas en los medios de comunicación y han hallado, ¿verdad?, no solo una cobertura sesgada, que se materializa en menor cantidad de cobertura. En los últimos 15 años a nivel mundial, la presencia de las mujeres políticas como protagonistas de noticias se incrementó solo en un punto, de 17 a 18%. Pero también sabemos que la cobertura sesgada incluye mayor presencia de temas personales en detrimento de la información sobre el discurso político de las mujeres, como una forma de trivializar la presencia de las mujeres en la política. Y eso lo conocemos, lo vivimos todas y todos, quienes estamos participando en este foro como panelistas, y también ustedes que están participando de él, escuchándonos. Estos estudios muestran que el género de las mujeres políticas aparece como el primer descriptor. Cuando los medios hablan de las mujeres, de las políticas, primero las sitúan como mujeres con cargo político. En primer lugar, seguimos siendo mujeres. Y en segundo lugar, políticas. Es decir, siguen reafirmando nuestra situación de género. Y el sexismo en los medios se sigue manifestando de diversas formas, reafirmando los estereotipos de género. Lo hace cuando, lo decía en parte Alejandra, cuando pone el foco en el cuerpo. Ella lo hacía refiriéndose a las víctimas de violencia, a las víctimas de femicidio, pero también el periodismo político reafirma estos estereotipos cuando pone el foco en el cuerpo de las mujeres que están en la política, cuando se refieren a su apariencia física, a la vestimenta. Y resulta inexplicable comprobar, por ejemplo, que la portada de un periódico importante como La Vanguardia haya mostrado a Angela Merkel, por ejemplo, en 3 fotografías,
buscando en su bolso y titulando que lo hacía mientras se debatía el presupuesto. Entonces, este afán de siempre mostrar conductas feminizadas que son impropias del espacio político por parte de las mujeres tiene una muy importante impacto e influencia en mantener la idea de que las mujeres estamos en un espacio que no nos es propio, un espacio en el cual no estamos cómodas. Y más bien es que se nos ve con mucha incomodidad. Todas las mujeres que han participado en política han sido víctimas de este tratamiento. Resulta siempre como inexplicable para quienes estamos en estos espacios que se siga trabajando con ideas referidas a la vestimenta de las mujeres. Bueno, ustedes recordarán todo lo que se señaló sobre la expresidenta Michelle Bachelet, lo que se ha señalado en las campañas, reafirmando los estereotipos de género siempre en sus roles tradicionales. Los titulares de la campaña presidencial de Hillary Clinton fueron indicativos de ese sexismo. Se destacó su condición de abuela, el embarazo de la hija. Se tituló Hillary Clinton, abuela en jefe, los pros y contras de presidentes abuelas, entre otras cosas. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de estrategia de cómo se nos sigue ubicando en el espacio de lo privado, de la maternidad, del cuidado, y no en el espacio público, en el espacio de las decisiones, en el espacio de la política, porque es un espacio demasiado importante. Seguramente ustedes vieron noticiarios hoy en la mañana, han visto algunos, baste ver un noticiero que cubra una reunión política para darse cuenta que a la salida de la reunión política los micrófonos de las y los reporteros, lamentablemente de las reporteras también, se dirigen automáticamente a los hombres que salen de la reunión y que dejan que las mujeres que están presentes aparezcan rodeándolo como parte del escenario. Con eso se sigue reproduciendo que las voces válidas en política son las voces de los hombres y no las voces de las mujeres. Ahora, el problema de la violencia contra las mujeres en política ha suscitado la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, especialmente en nuestro continente, por el caso que ya se señalaba especialmente de México, Centroamérica, etcétera, que han promovido y mandado política pública, leyes para criminalizar estas conductas. Bueno, es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el concepto apareció en el año 2000, recuerdan, en un seminario organizado justamente por concejalas, para discutir reportes en relación con el acoso y la violencia contra las mujeres en municipios rurales. A mí me llama la atención y me gusta destacar que fueron justamente concejalas preocupadas por la situación de las mujeres que se atrevían a estar en política en municipios rurales, porque ahí se cruzan dos ejes de dominación, el eje patriarcal con el eje colonial. Porque si nos es difícil a las mujeres que estamos en el espacio urbano acceder a los espacios de decisiones políticas, las dificultades que confrontan las mujeres que están en los espacios rurales son muchísimo mayores, porque allí se suma este otro eje de subordinación que tiene que ver con la colonialidad, con la racionalización, etc. Entonces, luego de una campaña sostenida por activistas y organizaciones de la sociedad civil, se logró en el 2012 la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Y la destaco porque ha sido muy influyente. Primero porque nombró el fenómeno, resaltó las formas de abuso, tanto físico como psicológico, y ayudó a desarrollar una legislación para criminalizar estas conductas. En ese mismo sentido, en el 2007, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, se incluyó en el Acuerdo de Quito el reconocimiento a este problema y se acordó adoptar medidas legislativas, reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a los puestos de decisión en todos los niveles, también en los partidos y en los movimientos políticos. Recordemos que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará presentó en mayo del 2017 una extraordinaria ley modelo
Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, en la cual definió la violencia política como una acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que tenga por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Y sin duda, los mensajes que transmiten los medios, mayoritariamente los medios, cuando incurren en forma de sexismo, impactan negativamente en el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Por eso hablamos de violencia política, no hablamos solo del sexismo, hablamos de la violencia política que los medios están ejerciendo en contra de las mujeres. Es bueno tener presente que la violencia que se ejerce contra las mujeres para impedir su acceso y desempeño político es también violencia simbólica y su impacto más amplio sobre la vida y la autonomía de todas las mujeres. Quería justamente retomar algo a lo cual se refería Alejandra Mora Amora. Hablaba del enorme poder formativo de los medios y cómo éstas contribuyen a imponer imaginario. Los mensajes sostienen que estar en política es peligroso para las mujeres. Sostienen que no tenemos las condiciones para estarlo. Y así se va cuestionando los derechos políticos de las mujeres. Por eso el lema de la violencia en los medios es violencia política, tenemos que seguir sosteniéndolo. Porque no se trata solo de un problema que pudiéramos decir está cuestionándose si efectivamente no hay capacidad todavía de los medios para tener formas más adecuadas de presentar las noticias referidas a mujeres en la política. Lucía aportaba algunas respuestas a una pregunta que a mí me parece crucial. Sabemos que los medios pueden contribuir a avanzar en igualdad. Es entonces importante preguntarse por qué no lo hacen más decididamente. ¿Por qué continúan reproduciendo estereotipos de género? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esto? Porque ya siglo XXI, cuando hemos avanzado en tantos espacios y hemos logrado casi popularizar lo que han sido los avances y la igualdad y la equidad de género, no es posible pensar que los medios de comunicación, que son espacios privilegiados, que son espacios en los cuales hay profesionales, etcétera, ignoren que están reproduciendo estereotipos de género. Ignoren de que están reproduciendo un sistema de subordinación. Creo que no va mucho por el lado de la ignorancia, sino que va más por el lado que ya Lucía planteaba. Los medios, como parte de esta sociedad, están siendo atravesados por las mismas ejes de dominación que encontramos en el resto de la sociedad. Al interior de los medios hay violencia de género. Y también al interior de los medios hay interés por sostener un sistema y un orden que se piensa preserva el tipo de sociedad en la cual vivimos y que da mucho temor que cambie, que da muchísima inseguridad e incertidumbre, que se avance hacia otras formas. Sin embargo, el impacto positivo que también pueden tener los medios, que tienen los medios, es importantísimo. Recuerden, está en el imaginario, creo, de todas y todas nosotras, la entrada de la expresidenta Michelle Bachelet a La Moneda, con niñas, con su banda presidencial, etc. Y eso fue un mensaje para las niñas de todo el mundo, y así lo ha sido en otros países donde hay mujeres que han accedido a cargos. Entonces uno se pregunta, ese gran impacto positivo que tuvieron en ese momento los medios al transmitir ese hecho, obviamente comunicacional, pensado así, de transmitir ese y alimentar el imaginario con eso, ¿cuánto retrocedemos cada vez que los medios de comunicación
siguen tratando a las mujeres que están en política y que estamos en política con estos estereotipos que nos retroceden, que nos vuelven a poner en el espacio de la política es un espacio peligroso, la política es un espacio confrontacional y por lo tanto es un espacio en el cual no es cómodo, no es conveniente, no es adecuado que las mujeres estemos. El solo hecho que se siga hablando de la arena política, trayéndonos al recuerdo de que se trata de algo tan peligroso como estar en el circo romano y no ser el león exactamente, es una muestra de que todos los días nos están bombardeando, y no solo a nosotras, que ya somos mujeres formadas de estas generaciones, de diversas generaciones como están en este panel, sino a las niñas, transmitiéndole ese mensaje de cuán difícil es y elige mejor ser otra cosa, donde todo es más fácil. Y los medios de comunicación son parte del mercado. Y justamente creo que hay que poner y reflexionar, y les invito a que lo hagamos, cómo todo el esfuerzo que estamos haciendo desde los estados y desde los gobiernos por impulsar política pública sigue confrontándose y enfrentándose al muro que implica el mercado. Muchísimo. Todo lo que avanzamos en política pública, todo lo que logramos avanzar, poquito, mucho, a veces a grandes saltos y a veces bien lento y en contra de la marea, se golpea contra las políticas que rigen el mercado y ante las cuales tenemos poca influencia, poca incidencia. Los movimientos de mujeres y feministas, los organismos internacionales especializados en derechos humanos y en derechos de las mujeres, tenemos muchísimo más influencia sobre el Estado que sobre el mercado. Y eso es una cuestión prioritaria a atender cuanto antes. Quería dejar hasta aquí la reflexión. Muchísimas gracias, profesora, muy amable, muy interesante, y además muy interesante como naturalmente, sin que lo hayamos planteado, la discusión nos va llevando a varios tópicos, ¿no? La discusión nos va llevando desde el tópico de los medios en general a ir particularizando cómo afectan a las niñas y a las mujeres, cómo afectan a las periodistas, cómo afectan a las mujeres que hacen política y desde dónde se afectan esos derechos. Y para eso yo creo que vamos a estar conectando muy bien con la presentación que nos tiene Sandra, porque entonces Sandra también nos va a contar cómo ya no solo los medios de comunicación de masa, que fue con quien la mayoría de quienes estamos aquí sentadas crecimos, sino hoy cómo los medios de comunicación a través del mundo online están teniendo un impacto relevante tanto en la vida de las mujeres y las niñas como en la vida de las mujeres que hacen política. Entonces, para eso, sin más preámbulo, voy a dejar acá a Sandra contándonos un poco cuál ha sido la experiencia desde Comunicar Igualdad en el ámbito de la violencia y de la violencia online a través de los medios de comunicación. Sandra, buenos días. Hola, Luz Patricia. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, correcto? Correcto. Gracias a vos y a Alejandra por la invitación y un gusto compartir el panel con Magdalena y con Lucía. Quería comentar dos investigaciones que hicimos desde Comunicación para la Igualdad este año y que tienen que ver justamente con la violencia en el ámbito de las redes sociales, particularmente en Twitter, que me parece que sobre todo en contexto de COVID ha sido este año uno de los grandes temas. Si bien hace ya varios años que se vienen haciendo relevamientos que dan cuenta que la violencia digital de género online es uno de los problemas más graves que estamos teniendo las mujeres. Me parece que este año, al estar todo el tiempo conectadas y siendo la virtualidad el espacio más importante de participación que hemos tenido en todo el mundo, es casi un escenario privilegiado para ver esto. Entonces, quiero comentar, son dos investigaciones, una que tiene que ver con la violencia digital hacia mujeres periodistas en Twitter en 7 países de América Latina, que tuvo apoyo de UNESCO, y otra que es la violencia digital, particularmente los discursos de odio, en especial desde los grupos antiderechos, hacia activistas feministas en el cono sur de América Latina, que fue apoyada por la Fundación Bol.
Nosotras lo que buscábamos en los dos casos era relevar esto, justamente cómo está apareciendo la violencia digital en las redes sociales, y sobre todo lo que nos preocupa particularmente es cómo esto, un poco en la línea de lo que se viene planteando acá, está callando voces, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos, o sea, la afectación a la libertad de expresión. Las mujeres ya tenemos problemas en relación a la brecha digital de género, o sea, el acceso. Ya el acceso no nos resulta igual que a los varones, esto está demostrado por investigaciones internacionales. Después tenemos otro problema que es el compartir las computadoras disponibles en una casa, o los celulares o los dispositivos móviles tampoco digamos, se comparten en igualdad de condiciones. O sea, estas desigualdades estructurales también se manifiestan en el ámbito de la disponibilidad de la tecnología, y una vez que llegamos, si es que llegamos, tenemos el problema de la violencia, para que, digamos, nuestras voces puedan expresarse en libertad. Nosotras nos focalizamos en las dos investigaciones en mujeres con, digamos, desarrollo público, en un caso periodistas, y en el otro caso activistas feministas, porque veíamos ya por investigaciones previas que son particularmente las más atacadas. Entonces comento algunos de los resultados. En relación a las mujeres periodistas, que la investigación abarcó, no me quiero olvidar ningún país, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Venezuela y Costa Rica, comparamos, digamos, cómo era la violencia digital hacia mujeres periodistas y hacia varones periodistas. No pudimos comparar volumen porque no eran la misma cantidad de cuentas, siempre fueron más las cuentas de mujeres, porque justamente nos interesaba relevar un poco más la cualidad, sobre todo, de la violencia digital hacia las mujeres, pero encontramos algo que ya venían mostrando otras investigaciones y que era lo que suponíamos que íbamos a encontrar, que es que hay un 10% más de menciones que ponen en las agresiones, ¿no? Que tanto mujeres como varones periodistas son agredidas y agredidos, y una cuestión importante es que no se los agrede ni las agrede por las coberturas de notas, sino por sus opiniones. O sea, las redes sociales son un espacio donde claramente es como mucho más fuerte el posicionamiento personal en relación a determinados temas, y entonces las agresiones vienen por estas razones. En el caso de las mujeres, reciben un 10% más, recibimos, de menciones que ponen en duda nuestra capacidad intelectual, un 20% más de expresiones sexistas en las agresiones, y un 30% más de comentarios que están vinculados a la apariencia física, un poco en la misma línea que Magdalena comentaba, que ya sabemos que los medios tradicionales hacen eso todo el tiempo con las mujeres políticas. Bueno, en este caso vemos que en las redes sociales está pasando claramente esto con las mujeres públicas en general, no solamente con las mujeres políticas. Otra cosa que nos parece importante, hoy en mi país, en Argentina, hay posibilidades ciertas de que la Cámara Baja le dé media sanción al proyecto de legalización del aborto. Bueno, en este contexto me parece súper importante contar que las mujeres periodistas que cubren la agenda de género o que manifiestan opiniones que tienen que ver con un posicionamiento a favor de la agenda feminista o de género reciben muchas más agresiones. Esto que nosotras lo encontramos ahora en estos 7 países, se había visto muy claramente en Argentina, en una investigación de Amnistía Internacional sobre la cobertura en el año 2018 que hicieron las periodistas del debate en ese momento por la legalización del aborto, cómo habían sido agredidas, cómo incluso algunas se retiraron de las redes, y acá vamos al punto que nos importa, que es cuál es el objetivo de estos ataques. Claramente lo que sienten las periodistas y lo que nosotras vemos como investigadoras es que la intención es acallar voces, o sea, que las mujeres nos retiremos del debate público, este es el objetivo, ¿no? Me parece que Magdalena lo dejó muy claro cuando decía cuál es el objetivo también de las violencias en medios tradicionales hacia las mujeres, es que no participemos, que no seamos parte, digamos, de las decisiones del ámbito público. Nosotras encontramos que hay una afectación a la subjetividad en el 68% de las personas que respondieron nuestra encuesta. ¿Qué quiere decir una afectación a la subjetividad? Que a partir de los ataques tomaron algunas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con participar menos en redes sociales, cambiar los temas sobre los que postean. Por ejemplo, algunas mujeres claramente dijeron: yo dejé de
mencionar las palabras patriarcado, sexismo, porque sé que en cuanto las pongo rápidamente me van a agredir. Bueno, esta afectación a la libertad de expresión, que en promedio nos daba un 68%, cuando la analizamos solo desde el punto de vista de las mujeres, asciende un 75%. O sea, las mujeres en relación con los varones tomamos mayor cantidad de decisiones que tienen que ver con un acallamiento de nuestras voces, que finalmente es lo que vemos que se intenta. Y después comentar en relación a esta investigación de periodistas, nosotras analizamos 5 casos particulares de ataques específicos a 2 periodistas de México, Carmen Aristegui y Denise Dresser, a Camila Zuluaga en Colombia, a una periodista de Venezuela que es Carla Angola, y a una periodista argentina que era Romina Mangel. En 3 de estos 5 casos, que son los 2 de México y el de Colombia, encontramos ataques coordinados, o sea, redes que en general además cubren otros temas que están vinculadas a los gobiernos de esos países, de México y de Colombia, y que atacaron a estas periodistas claramente con comportamientos que en el ámbito, digamos, de análisis de redes sociales se llaman comportamientos de raiding, de redada, o sea, actúan todas estas personas juntas con ataques muy virulentos, y controleo de género, que acá la pregunta que nos hacemos es, siendo estas redes, estando asociadas a los gobiernos de sus países, ¿qué está pasando con la protección de la libertad de expresión por parte de los gobiernos de nuestra región, ¿no? O sea, ¿en qué lugar está quedando el cuidado de la libertad de expresión, incluso de las políticas de género? Porque estos son gobiernos que después llevan adelante políticas de género, pero resulta que hay redes asociadas a los mismos que están atacando a las periodistas. Y después comento brevemente también los resultados de la otra investigación, en la cual hay periodistas, pero también hay mujeres del ámbito político. En general, la definición que nosotras buscamos eran activistas feministas, 24 activistas feministas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El 100% de estas personas recibió violencia en Twitter de parte de grupos antiderechos. O sea, todas en el transcurso de los últimos años han recibido violencia por parte de estos grupos. Sí, el 50% restringió su participación en el debate público a partir de estos ataques, o sea, dialoga menos con estos grupos, lo cual viene a otra cuestión, ¿no? ¿Cuál es la importancia del debate público? ¿Cuál es la importancia de la libertad de expresión? En un momento como el que estamos viviendo, donde la agenda de derechos humanos y la agenda de género está puesta en discusión por los grupos antiderechos, es importante que las voces, tanto de activistas feministas como la agenda que sostienen los grupos antiderechos, se escuche, porque esto después forma parte de las decisiones que tomamos como sociedades cuando vamos a votar determinadas políticas públicas. Entonces, el hecho de que los grupos antiderechos se estén manifestando con agresión y con violencia, limitando el debate público, está minando lo que es, digamos, la profundización del diálogo democrático, que entiendo que es lo que deberíamos estar protegiendo. En el caso de las personas con identidad de género no cisnormativa, la violencia en los últimos años por parte de los grupos antiderechos fue mayor. Esto claramente es muy fácil de asociar con, digamos, las demandas que hacen en relación con la identidad de género, con las personas homosexuales, etc. De las 6 entrevistadas que había de Argentina, 4 fueron víctimas de campañas coordinadas en redes sociales, en la misma línea de lo que comentábamos de México y de Colombia. Una de ellas es una política muy joven de Argentina, quizás la conozcan, Ofelia Fernández, es la legisladora más joven incluso de América Latina. Ofelia Fernández es constantemente víctima de ataques coordinados y de agresiones en redes sociales, es trending topic en forma permanente, y acá nosotras hicimos preguntas en relación con la afectación de la subjetividad en las 2 investigaciones, porque en general se dan los números fríos, y la pregunta es, ¿qué está pasando con la subjetividad de estas personas? ¿Cómo te sentís cuando todas las mañanas te levantás y te están agrediendo violentamente? Todas las personas públicas están desarrollando, obviamente, herramientas para poder seguir participando del debate público y que haya una menor afectación,
pero es un costo alto, y todas lo dicen, o sea, el tiempo, la energía, los recursos, incluso los recursos económicos que se invierten en asistencia psicológica para poder sortear el hecho de las agresiones constantes. Quizás es importante, pensando también en cómo, en un horizonte más luminoso, ¿no? No solamente hacer un diagnóstico, sino pensar cómo resolvemos esto, que sería importante que todas las personas que participamos en el debate público tengamos más conocimiento un poco de cómo se manejan las redes sociales. Que esto que aparecen como ataques coordinados cuando una mañana nos levantamos y de golpe muchas personas nos agreden, no es que la gente no nos quiere, no es que el mundo está en nuestra contra, son operaciones políticas. Entonces es importante que si somos sujetos públicos y el feminismo, sobre todo si tenemos ideas feministas, es un sujeto público, un sujeto político cada vez más importante, digamos, y cuestionado, digamos, y con enfrentamientos, entonces tengamos claro que vamos a recibir estas agresiones, que son operaciones, que no necesariamente es que hay muchas personas que son haters, ¿no? Que están contra nosotras individualmente. Me parece que este sería un punto importante. Y el otro que me parece es que deberíamos enfatizar desde espacios como este, de la CIM, del MESECBI, la importancia de la protección y del cuidado de la libertad de expresión, ¿no? Que es un bien súper importante para la profundización de la democracia. La violencia lo está minando, claramente, y quizás no estamos teniendo suficiente registro de cómo esto nos está afectando. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Estoy aquí tomando nota porque yo creo que hay varios temas que nos convocan, ¿no? Ha salido, yo creo que muchos de los temas que están aquí, que nos convocan no solo como organismos internacionales, sino que nos convocan, bueno, como mujeres, como feministas, como responsables también y como agentes de cambio en espacios, como decía Magdalena hace rato, que no solo impactan en la política pública de los estados, que no solo impactan en el trabajo que ha venido haciendo el movimiento feminista, el movimiento de periodistas feministas que han venido reflejando también con mucha claridad este impacto, sino también en el compromiso y en el trabajo que ha venido haciendo la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité de Expertas del Mecanismo, el mecanismo como un todo, ¿no? Las ministras de la región que siendo mujeres políticas han venido también levantando la bandera de la propia violencia de las que ellas han sido víctimas. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Ustedes hoy nos han brindado una ruta de acción muy clara para nosotras como parte de un organismo internacional preocupado por este tema, así que les agradecemos muchísimo. Le voy a dar la palabra a nuestra secretaria ejecutiva entonces para que cierre este evento que de manera tan rica, tan rápida y tan amena nos ha puesto una agenda de trabajo bastante comprometida. Muchísimas gracias a todas por haber estado aquí. Alejandra. Sí, gracias mi querida Luz Patricia. Realmente eso, tomamos nota todas, que es crecer en conjunto, darle información a la gente que nos sigue, traducir esto desde cada uno de nuestros espacios, nosotras que tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones de política pública, eso es lo que estamos buscando, hacerlas de la manera más integral, con la mayor cantidad de incidencias. Yo celebro que podamos y ser dar las cosas con esa forma espontánea como la hacemos las mujeres, de transmitir nuestro conocimiento, de que ponerlo al servicio de la institucionalidad y al servicio de la sociedad. Siempre me ha parecido un tema que tenemos que reconocérnoslo, que significan horas de trabajo, de investigación, de estudios, y la idea es que esto sirva para mover el mundo y que los compromisos los renovemos con ocasión de estas fechas que nos recuerdan que la violencia está ahí y que hay tantos retos que hacer. Así es que nosotras contentas con el trabajo cumplido de hoy, estaremos en contacto con ustedes como siempre lo ha estado particularmente Luz Patricia con ustedes, y seguiremos apuntalando diseños de instrumentos legales. Eso ha sido una fortaleza enorme de la multilateralidad en la OEA, y sacar leyes modelos, poder decirle a los estados
cómo regular algunos de estos temas. Me parece que es un reto importante al cual le pondremos atención para poder seguir en esas líneas de incidencia proactiva. Muchas gracias y ojalá que las personas que estén en la asistencia les haya parecido importante y se lleven herramientas en la bolsa, que de eso se trata. Un abrazo y un beso a todas. Gracias a todas, hasta luego. Chao, gracias. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Luego. Gracias.